Muy buenos días, amables oyentes de nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. Ruego a Dios, nuestro bien supremo, que cada palabra dicha sea para nuestro necesario crecimiento, preparándonos siempre para toda buena obra. Hoy voy a hablarles sobre la identidad y he titulado este devocional Hacia nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas son preguntas que nos ayudan a pensar en nuestra identidad desde un territorio más existencial, trascendente y espiritual. Por tanto, podemos decir que es un concepto muy amplio, el cual ha sido abordado y estudiado desde diferentes disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la economía, entre otras muchas posibilidades. Pero quiero centrar la reflexión en el potencial que como seres humanos tenemos para hacer conciencia y desarrollar precisamente nuestra identidad hacia la dimensión espiritual. Para sustentar esta maravillosa promesa, quiero recordarles que somos más de lo que pensamos acerca de nosotros mismos. De hecho, sobre la especie humana recaen todas las posibilidades y responsabilidades de lo creado. Lo dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27. Los voy a leer en la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Qué nos quiere ilustrar este maravilloso texto bíblico? Que los seres humanos, hombres y mujeres, somos seres especiales sobre toda la creación, con posibilidades no solo biológicas, psicológicas y sociales, sino trascendentales. Dios nos dotó de todos los recursos necesarios para caminar hacia su imagen y semejanza, hacia la capacidad de desarrollar una conciencia espiritual que no la poseen los animales. Este presupuesto de Dios es solo para los seres humanos. Lo confirma la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hermano y amigo, que el propósito de Dios, de acuerdo con estos dos textos bíblicos, aunque podemos hacer referencia de muchos más todavía, es reconocer que de acuerdo con la creación de Dios con los seres humanos, se espera que desarrollemos un potencial que trasciende todo lo creado. Dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículos 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Salimos de Dios, volvemos a Dios, pero con el propósito de convertirnos verdaderamente en hijos suyos. Esto implica que el presupuesto que debemos desarrollar es la identidad de ser hijos de Dios. Entonces podremos responder a la pregunta de ¿quién soy yo? La respuesta sería: soy un ser humano que camino hacia el maravilloso programa de Dios para convertirme en su hijo. Esta maravillosa promesa nos lleva a que desarrollemos una identidad cada vez más cercana hacia las expectativas de Dios, cómo Él piensa, cómo dejamos ver su bondad, sus razones, sus pensamientos, la capacidad relacional que tiene nuestro buen Dios, cómo dejamos ver en nuestra vida su amor, compasión, carácter, misericordia. Este es el camino que nos enseñó Jesús.
Por eso su parecido, su capacidad de identificarse con Dios, de verlo como su Padre cercano, de asumir todo de lo que él aprendió al punto de identificarse tanto con la forma de ser de Dios que le dijo a Felipe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, nuestra expectativa de ser es un llamamiento para crecer hacia la identidad de Jesús como imagen y semejanza de nuestro buen Dios. Este es un proceso creciente, demandante, de madurez, pero absolutamente grandioso porque aporta sentido a nuestra vida. Por el contrario, a esta verdad inconmensurable, los seres humanos pretendemos ver la identidad solo desde lo biológico o lo psicológico, lo social, y esto no es más que reducir al ser humano a posibilidades muy limitadas, limitantes y muchas veces bajo percepciones muy sesgadas generadas por experiencias vividas o a interpretaciones tergiversadas derivadas precisamente de estas experiencias. Si bien es cierto, existen teorías que han tratado de explicar la importancia de la identidad y consideran factores que se interrelacionan de la misma forma, hay que mencionar algunos de estos elementos para comprender mejor a qué nos referimos y podamos entender en mayor claridad el sentido de lo que significa realmente dirigirnos hacia nuestra verdadera demanda de identidad. Por un lado, los factores desde las ciencias humanas que han estudiado la identidad refieren que hay aspectos relacionados con la estructura corporal, la altura, la contextura, el color de piel, el cabello, o con funciones vitales como la respiración al nacer, la circulación, que se relacionan con áreas funcionales, con habilidades, con potencialidades, en algunos casos limitaciones físicas y psicológicas heredadas de los padres. Escuchamos decir en algunas ocasiones, hijo de tigre sale pintado, y valoramos con orgullo cuando los hijos tienen rasgos nuestros o viceversa, cuando los hijos admiramos o estemos admirando o estemos inconformes de los rasgos que hemos heredado de los padres. También incide sobre la identidad la expectativa de los padres con respecto a su hijo, del sexo esperado, características que hubiera querido que tuviese, si era deseado o no. Este es todo un abanico también de posibilidades que dan cuenta de los procesos de identidad, reducidos a características también relacionales en el desarrollo de diferentes áreas de la persona como la motricidad, el lenguaje, la capacidad de aprender, las experiencias vividas en este proceso de desarrollo de estas habilidades, las que hacen que le atribuyamos características particulares a la identidad. Y por último, y no menos importante, las que se atribuyen a las relaciones que establecemos a lo largo de la vida. En los seres humanos, el momento más crítico para definir la identidad es en la adolescencia. Realmente, si nuestra identidad hace referencia a quién soy yo, las posibilidades en el territorio espiritual son enormes. Los seres humanos somos los únicos seres sobre la naturaleza que tenemos la posibilidad de trascender. Tenemos condiciones biológicas, psicológicas y sociales y trascendentes y definen nuestra verdadera identidad. Esto es un proceso, un camino que tendremos la eternidad para perfeccionarlo cada vez más. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 13 y 14, dicen: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La próxima vez
que usted se pregunte quién es usted, qué define su identidad. Con toda certeza usted tendrá que decir por lo menos 2 criterios claves. Primero, que usted es una creación de Dios, que venimos de Dios y vamos hacia Él, y esto ya le da un amplio sentido a su vida, a su existencia. Y segundo, el otro aspecto importante es que un ser humano nace con todas las posibilidades de trascender, de no limitarse a su biología, a sus condiciones psicológicas, malformadas en muchos casos, no quedarse reducido a la cultura o el territorio donde nació o a sus características étnicas o de género, como lo refieren las políticas públicas en nuestro país y en el mundo, sino que puede decir con toda confianza: soy un ser humano creado por Dios, con todas las posibilidades según Dios para ser su hijo y desarrollar una identidad que no se limita a lo perecedero, sino a lo eterno. Hay muchos asuntos por conocer, por desarrollar, por aplicar y ocuparse de la identidad hacia la imagen de Dios. Nos llena de vida y de vida eterna. Cualquier otra identidad me reduce a condiciones temporales, inminentes, de poca duración, no trascendentales. Qué bueno sería que todas las decisiones, que la orientación de los pensamientos, las razones, los sentimientos y emociones, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, lo orientamos hacia Dios, hacia la comprensión y el desarrollo de la identidad trascendental y eterna a lo que Dios nos ha llamado. Apreciados hermanos y apreciados oyentes, estamos llamados a construir una identidad espiritual, la identidad del reino de Dios, y a no quedarnos limitados ni reducidos a vivir la identidad no solo desde la carga biológica o animal o desde la psicológica mental, construida por nuestras interpretaciones de experiencias vividas a temprana edad o durante la vida, o pensando que soy lo que mi ejercicio ocupacional o profesional diga. Tampoco permitamos que nuestra identidad quede reducida a lo social o a lo cultural, geográfico, quedarme valorando las costumbres de determinado territorio. No, estoy como ser humano creado por Dios a desarrollar una identidad hacia el reino de los cielos, una identidad hacia su imagen y semejanza, donde mi admiración por Dios, por todo lo que Él ha hecho, en el reconocimiento, por la forma como nos ama, nos ha cuidado, nos ha guardado y protegido, nos salva y nos sigue salvando, para que logremos desarrollar esa identidad hacia lo eterno. Ser sus hijos es una experiencia que cambia y transforma la vida para bien. Construir y ser consciente de que todos tenemos los recursos de parte de Dios para construir nuestra identidad espiritual es el horizonte. Es la meta que Jesucristo vivió, es la esperanza más sublime que un ser humano puede llegar a tener. No permita que su vida, su identidad, sea reducida a una expectativa por debajo de llegar a la imagen y semejanza de Dios. La identidad hace parte de quiénes somos para Dios y cómo Él nos ve. Vamos a orar con la letra de un cántico de nuestro grupo coral de la iglesia que se titula Mi identidad. Descubro en mi buen Padre que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta aún conciencia de lo que ves en mi buen Dios y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, y ruego en tu enseñanza para que seas tú quien dé a mi vida cauce identidad. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú. No hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tú, buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor.